¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente en sus pantallas. Hoy miramos el mundo, miramos uno de los países clave en el mundo, nos ocupamos de Alemania, porque este país, después de un tiempo considerable de incertidumbre postelectoral, logra finalmente conformar un gobierno. ¿Cómo llega? ¿Qué cara tiene este gobierno? ¿Qué desafíos? ¿Qué propuestas? Y la otra pregunta, no menos importante, es ¿qué efecto tiene en la Unión Europea? Como usted se dará cuenta, tiene que ver con las corrientes mundiales, nos interesa y por eso le proponemos una mesa plural, informada. Quiero agradecer especialmente la presencia del embajador de Alemania, Matthias Sohn, que llega nuevamente al programa. Reconozco entonces la amistad con La Razón y con el programa Piedra, Papel y Tinta. Gracias, embajador, por estar acá. Gracias a ti por la invitación. A su derecha se encuentra Horst Greve. Horst Greve está acá porque es boliviano-alemán, conocedor de ambos países, nos va a permitir los puentes. Horst, además, uno de los intelectuales más reconocidos en el campo de la economía, atento a lo que sucede en el país y muy atento a lo que sucede en Europa, en particular en Alemania, así que nos va a permitir también hacer puentes y algunos aterrizajes en el país. Gracias, Horst, por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Nos vamos a mi izquierda. Estoy junto a Philipp Kaupert. Usted es director de la Fundación Fest Friedrich Ebert en Bolivia. Para algunos amigos, ILDIS, pero yo lo voy a dejar como Friedrich Ebert, la Fundación Friedrich Ebert, Fest Friedrich Ebert. Gracias por estar acá. Gracias. Y a su lado se encuentra Georg Dufner. Usted es director de la Konrad Adenauer. Gracias también por aceptar estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Les queda claro por qué el embajador, por qué Horst Greve y por qué esas dos fundaciones, dirán algunos televidentes? ¿Usted me va a ayudar a explicarlo, embajador? Muchas gracias por esta pregunta. Hay que explicar un poco lo que es una fundación política. En una frase se puede decir, las fundaciones políticas de Alemania son instituciones parlamentarias donde los partidos políticos representados en el Parlamento tienen su think tank, su aparato para pensado estratégico. Y al exterior, en el extranjero, las representaciones de estos partidos políticos son una representación entonces del pluralismo político, partidario de nuestro país. Entonces, díganos en breve, ¿qué pelaje tiene cada uno de estos directores? Ahora, claro político, que se detesten mutuamente, pero no, están ahora una vez más en un gobierno de coalición conjunto, sus dos partidos, ¿no? Los socialdemócratas y la unión que son los cristianos, los demócratas cristianos de Alemania, y han tenido una coalición de gobierno, una mayoría en nuestro sistema de gobierno parlamentario, que es muy diferente de un sistema presidencial, ¿no? El gobierno se elige no directamente por la población, por el electorado, pero en el Parlamento se forman coaliciones, mayorías, y después forman un gobierno los partidos que que han encontrado un acuerdo sobre una mayoría. Y en este caso son estos dos partidos que una vez más van a elegir el jefe, la jefa en este caso, del gobierno, la señora Merkel, creo que es miércoles. 14 de marzo. Miércoles 14 van a elegir una vez más. Ya que usted está con la palabra, embajador, me gustaría que nos haga un resumen ejecutivo de cómo se han desarrollado estos meses de incertidumbre. Si usted recuerda, cuando estuvimos en esta mesa junto a los embajadores, bueno, de la Unión Europea, estaban el embajador británico, embajador francés y usted, hablando de la Unión Europea, hablábamos porque pensábamos que íbamos a tener un gobierno
de manera más práctica, Sí. más rápida, y ni tan rápido ni tan fácil. Ha habido un desgaste, incertidumbre, por no hablar de la fragilidad que de repente tenemos a futuro. Pero hagamos un resumen de esto y cómo llegamos al paso actual. Creo que es una cosa que se explica en dos maneras. La primera manera es un cambio en la atmósfera política en toda Europa, ¿no? Hemos tenido tendencias regresivas a un nacionalismo en varios países de Europa. Y estos dos partidos, ahora de nuevo partidos de gobierno, se enfrentan a esta tendencia neonacionalista en Europa. Y eso ha sido un problema en las elecciones donde los dos partidos perdieron mucho voto y por eso su mayoría ahora es muy sólida, pero más pequeña que antes. Y por eso uno de estos dos partidos, los socialdemócratas, inicialmente después de las elecciones, pensaron que sería mejor no juntarse a un gobierno. Y con eso quería pasar, si me permites, a Felipe, que podría explicarnos por qué fue tan difícil esta vez por su partido político de juntarse en un gobierno. Normalmente los partidos son contentos si pueden estar en gobierno. Y en ese caso fue diferente, pero Felipe puede explicar eso. Sí, con gusto. Vamos. Como ya dijo el embajador, ¿no? La noche de las elecciones en Alemania, en la televisión declara el candidato en las elecciones para el SPD, declara que la SPD se retira del gobierno, ¿no? Y en este momento yo creo que para mucha gente del partido fue un alivio, porque después de muchos años de una gran coalición, ¿no? De los últimos 4 años, pero también ya había existido una gran coalición en el 2005 al 2009. En fin, yo creo que 10, casi 15 años de una cultura política muy orientada a coaliciones grandes, al centro político. Hay un desgaste de este modelo, creo yo, ¿no? Y sobre todo ha sufrido mucho el SPD como segundo partido frente a una persona como Merkel, que siempre logra de alguna manera vender sus logros de cada coalición como si fueran los suyos, ¿no? ¿Qué había detrás de ese paso atrás? Hay un sentimiento bastante profundo que también se ha expresado en los últimos meses de negociaciones y debates internos de una renovación interna del partido, ¿no? El SPD ha perdido la mitad de sus votos desde los años 90 y no es solo en Alemania este caso, ¿no? Sino también en Europa. Creo que hay una crisis bastante profunda de los partidos progresistas, de los partidos socialdemócratas y socialistas, y el SPD está en un dilema, ¿no? De un lado, y han optado por esa vía, tienen una responsabilidad cívica por Alemania, por el Estado, por una estabilidad política, pero al mismo tiempo hay una voluntad profunda de una renovación ideológica, programática y de personas. Georg, a ustedes no les fue mucho mejor. Bueno, claro, de hecho también tuvimos pérdidas fuertes y en cierto punto estoy de acuerdo que, digamos, la gran coalición históricamente siempre ha sido una excepción en la historia alemana, así que estamos aquí con muchas tareas difíciles ahora en el ámbito europeo y por eso agradezco que se formó esta coalición, pero también se entiende que, claro, que si ambos grandes partidos van al centro, digamos, el perfil no está, digamos, para el perfil yo puedo entender que mucha gente lo percibe como a largo plazo no muy bueno que se continúen por mucho tiempo las grandes coaliciones. Pero claro, en este momento en la Europa y en la Alemania tenemos muchas cosas por delante que son muy desafiantes, sí. Y por eso creo que es una buena cosa. Otra de las interrogantes en su momento también cuando vivíamos la incertidumbre en Alemania es a quién ponemos en la oposición, porque la oposición no tiene un papel menor. Tenemos una primera explicación del embajador.
diferentes explicaciones de esta reducción de voto coincidiendo en los desafíos a futuro. Me gustaría, Horst, a ver si podemos introducir los matices generales sobre esto que acabamos de describir y lo que va entrando en juego después de estos meses de incertidumbre. Yo diría que el resultado electoral ha modificado el sistema político alemán. Fruto de los acontecimientos pasados que tenían como principal eje de discusión el tratamiento a los refugiados y los inmigrantes, la votación del 24 de septiembre ha dado sorpresas inesperadas, desagradables para muchos, porque ha subido enormemente la representación de la extrema derecha, el partido de Alianza por Alemania, que es un partido racista, xenófobo contra los inmigrantes y con claros matices incluso autoritarios, ¿no? El sistema partidario alemán se componía tradicionalmente de tres grandes fuerzas, dos más grandes que los demás y una que hacía el equilibrio, y a lo largo desde la fundación en 1949 se fueron sucediendo gobiernos donde un tercer partido era el que ponía la mayoría en una corriente ideológico-programática y otras veces en la alternativa. Pero esto se ha ido desgastando. Eso se parece mucho a un bipartidismo también, con un, con un precisamente, peso, no es bipartidismo. pero con un peso que va a un lado o al otro. En ese sentido... Es una orientación ideológica, son los liberal-demócratas los que hacían este juego. Ese mecanismo de tres para dar gobernabilidad al país hoy en día es mucho más difícil porque son 7 partidos, con una presencia creciente de la extrema derecha. Eso es lo que ha repercutido fundamentalmente en la posición de la SPD, que no quería dejar que en el Parlamento la oposición estuviera representada por la derecha, extrema derecha, y decidieron inicialmente no formar parte del gobierno bajo la señora Merkel, que es muy desgastante porque... ¿Era un riesgo verdadero? Porque se habló mucho de esto en la prensa alemana en su momento. ¿Era un verdadero riesgo el dejar a la extrema derecha en la oposición? Yo creo que sí. Yo creo que tal como funciona el sistema parlamentario, era un riesgo que ahora está presente objetivamente. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. El otro asunto era que había una crisis ideológica y de perfil y de imagen partidaria en el Partido Socialdemócrata, y decidieron retirarse a la oposición para perfilarse ideológicamente mejor. Fue el presidente Steinmeier el que intervino para decir, en beneficio de Alemania, ustedes tienen que renunciar a sus intereses particulares partidarios y tienen que formar una gran coalición. Fue una remesón fuerte para la SPD, que ha dejado muchos derrotados. Y tuvo que moverse por la estabilidad. Entonces, lo que se menciona como el lema ahora, se salvó el gobierno, se hundió el partido. Sí. Creo que este es un punto muy importante, ¿no? Una vez más, sistema parlamentario versus sistema presidencial. Normalmente, en tiempos normales, el presidente en Alemania no tiene ningún poder político. Es un símbolo un poco como el rey de España o la reina de Gran Bretaña. Una aunque excepción... no reina, gobierna, en verdad, ¿no? Marcaría así la diferencia. No tiene parte del gobierno, no ejerce. Pero es una figura de gobierno, ¿no? Exactamente. No tiene una figura monárquica, ¿no? Pero es simbólico de todo el Estado, de todos los partidos políticos, de toda la sociedad. Una excepción, después de una elección y hasta la formación de un nuevo gobierno, el presidente tiene en sus manos el poder de dirigir la formación de gobierno, ¿no? Alineado a las mayorías posibles métricas en el Parlamento, pero es él que controla el proceso. Y por eso Horst tiene razón que el presidente Steinmeier tenía el rol principal como actor en convenciendo su partido, su antiguo partido, a poner
el interés de la estabilidad política de nuestro país sobre el interés partidario del partido, ¿no? Una pregunta que tiene que ver más con el clima en la ciudadanía, al margen de este sistema que lo acaban ustedes de firmar. Ha sufrido transformaciones, se ha debilitado, se está buscando esta estabilidad. Pero la base, la alfombra, es el enojo de muchos ciudadanos. Mi pregunta es, por el tratamiento que ha dado Merkel a los migrantes, hay un enojo por las políticas también que se van desarrollando en la Unión Europea. Esto uno lo puede escuchar de ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea, que por qué mi plata va a ir a dar a los griegos, por qué yo tengo que soportar, ¿no es cierto? Si nosotros somos países fuertes, ¿por qué tenemos que aguantar a los del sur? O los del sur, ¿por qué tenemos que hacer todos estos sacrificios si Alemania pretende? Entonces, aquí hay un juego también de, no solo de intereses, sino de sacrificios, de sufrimientos, porque son velocidades diferentes y culturas diferentes también. Pero solamente hablando de lo económico, se pueden despertar aquí algunos enojos contra los gobiernos de cada uno de los países, más este tema migratorio que ha sido transversal y ha tocado pues cuerdas íntimas de quien esté en su territorio, quien en su momento tuvieron un clima económico más delicado. Y ahí dicen, bueno, y viene Merkel y abre las puertas sin ton ni son cuando otros países no lo hicieron. ¿Es un elemento menor el que estoy describiendo o puede ser una alfombra relevante? No es menor, pero también es interesante ver dónde, en qué regiones de Alemania han votado por el partido AfD, este partido de extrema derecha. Y curiosamente son regiones donde no hay tantos migrantes. Son regiones, sobre todo en el este de Alemania, son regiones bastante rurales. No son las grandes ciudades que han tenido más refugiados, ¿no? Por ejemplo, Berlín, Múnich, Hamburgo. Pero son regiones que se sienten desconectados y desfavorecidos de la globalización, de la Unión Europea, de Alemania en su forma de los últimos 10 años, de este modelo céntrico, el merkelismo que se está desgastando, ¿no? Así que yo creo que sí tiene que ver con los migrantes, pero al mismo tiempo tiene que ver con otros factores, sobre todo políticos, ¿no? De este sistema de los últimos años. Si me permite, yo también creo que eso no solamente en Alemania, sino en la Europa también es un problema de comunicación también. Tenemos que hablar más, explicar mejor el sistema, cómo funciona, por qué vamos pagando plata a los griegos, como tú dijiste, y por qué tiene sentido, y en ese sentido la Unión Europea necesita reforma y también al interior de Alemania tenemos que explicar mejor por qué estamos aceptando personas, por qué estamos aceptando refugiados. Y en ese sentido, digamos, claro que también algunas regiones en Alemania hay que pensar nuevamente sobre la comunicación política, cómo podríamos llegar a esa gente que en muchos casos, y en eso estoy un poco en desacuerdo, digamos, que en muchos casos, digamos, el nivel también en el este de Alemania es sumamente alto comparado con los tiempos anteriores. Pero más bien, yo no sé si es solamente un problema económico, sino también es un problema fuertemente de cómo se acercan los partidos a las personas. Tienen que reformarse los partidos para llegar mejor a las personas, a los jóvenes y a ciertas regiones también, donde ya no están tan fuertes como antes. Eso lo decía el embajador antes de iniciar el programa. Es clave también esa representación y regional y de edades también, porque los jóvenes tienen imaginarios que pueden ser muy diferentes de las personas de la tercera edad, nos va trayendo expectativas diferentes, lo propio con las regiones y ya sabemos pues que hay Italias, no es una Italia, ¿no? En el caso de Italia fue tan claro, ¿no? Italia del norte, la del sur, hay las Alemanias, ni hablaré de Gran Bretaña porque ahí también, y luego hablaremos del Brexit. Merkel, ella está desgastada y hablo de ella entendiendo el sistema, comprendiendo lo que ustedes nos están diciendo, pero hay pues
personajes que encarnan el poder, los liderazgos, que en todos los sistemas estos liderazgos funcionan, pueden empujar hacia adelante o dejar llevar atrás un proyecto político. Merkel ha tenido que ceder, está desgastada, ha tenido que ceder muchísimo, Ministerio de Finanzas, vicecanciller, es decir, está desgastada mediáticamente también, pero sigue siendo mamá Merkel. Sigue siendo mamá Con Merkel. gran gusto, sí. Porque es muy importante. Tocas a un otro paradoja de esta situación política en Europa y en Alemania, ¿no? Estamos en una situación, nosotros Alemania, no nosotros Europa, pero nosotros Alemania estamos en una situación económica mejor que todos los otros prácticamente, y mejor que desde años y años y años, ¿no? Y normalmente esta situación, it's the economy stupid, produce ganas enormes en las elecciones. Claro. Y tienes razón, creo yo, que hay un desconecto intelectual entre esta situación muy positiva de nuestro país en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas, y la percepción del electorado, ¿no? Y tiene que ver esto con la migración, sí. Cínicamente se podría decir, desde la mirada de la señora Merkel, no, 1 millón de migrantes me cuesta entre 1,5 millones y 2 millones de votos. Muy cínico, pero este es la verdad. Y creo que aquí este desconexo intelectual y de percepción es que mucha gente en la política y en la vida diaria piensa en términos de un juego de cero suma, ¿no? ¿Se dice en español? Sí, la suma cero, ¿no? La política, la economía, el crecimiento, todo es un juego de suma cero. De verdad es totalmente diferente, ¿no? Más gente significa más crecimiento económico. Y nuestro país, con la estructura demográfica que ya mencionaste, sí necesitamos desesperadamente, necesitamos migración. Las mujeres, bueno, en algún momento, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio me llamaba la atención que había 0,2 hijos por alemana. Yo decía, pero ¿cómo se hace? Yo me acuerdo que fue la primera referencia que me marcó en Alemania, ¿no? Sí. Y que es transversal. Es algo de muy problemático en la larga perspectiva, y sí necesitamos migración. Pero la gente no comprende la cosa así. Y en particular, como decía Philip, en las áreas que se sienten un poco desconectadas, un poco menos parte del crecimiento y del mundo donde se pasan las cosas. Menos urbanas. Sí. Horst, ¿cuál es el rostro? Y quisiera hablar también de la falta de estabilidad o no, de la fragilidad o no del actual gobierno y los riesgos a futuro, comprendiendo esta paradoja de que hay un colchón económico, pero muy suavito, las cosas están bien, sin embargo las fragilidades preocupan políticamente. Bueno, yo creo que el estado de ánimo en la coalición no es eufórico. Tampoco se piensa que es un matrimonio por amor. Es una situación en la cual se ha sacrificado uno de ellos en aras de darle gobernabilidad a Alemania en esta coyuntura muy complicada europea y del mundo. Va a haber cambios indudablemente, porque la larga dictadura de Schäuble va a ser sustituida por una generosidad más ancha, pero no conducente a irresponsabilidad en el Ministerio de Finanzas.
que este es uno de los elementos más complejos en las negociaciones con Europa y en el sistema federal alemán, que a pesar de el sistema federal ha sido muy centralista en el manejo de las finanzas, de los impuestos y de la asignación de los gastos sociales. Entonces, yo creo que hay un desafío, y como los alemanes son en general muy disciplinados y saben hacer sus cosas, creo que finalmente lo van a ir resolviendo. Pero va a depender de los desafíos que vengan del contexto. Porque ahora lo más importante es dotar a la Europa Central, donde Alemania es la principal economía, el principal país, de una orientación. De una orientación de las reformas que se tienen que hacer y que empiezan por Alemania. Alemania se ha vuelto un país multicultural. Y eso no está reflejado en su sistema político. A pesar de que por ahí llama la atención que en algún caso hay el jefe de un partido político que es descendiente de migrantes. Eso no ocurre en muchas partes, pero es hoy en día natural, pero es más como excepción que como una presencia masiva de los grupos grandes de migrantes que vienen desde las décadas del 50 en adelante. Entonces, yo creo que gobernar y reformar, ese es el desafío que tiene hoy en día la coalición establecida entre las dos fuerzas, pero ambas flanqueadas por demandas muy complicadas desde la derecha y desde la izquierda. Para la SPD no es bueno que aparezca muy centrista, porque hay una fuerza importante que viene creciendo desde la izquierda, con el Partido de la Izquierda, que tiene posiciones muy radicales. Y lo mismo para la democracia cristiana, que tiene que diferenciarse de la extrema derecha. Entonces, los desafíos de reforma en Alemania son grandes. Y si los lleva a cabo, va a tener que considerar cómo eso se compatibiliza con el programa de reformas de la Unión Europea. Entonces, ahí hay un planteamiento de Macron que fue de alguna manera lo que no quiso hacer el Partido Liberal Demócrata. Lindner se salió en última instancia de las negociaciones porque no aceptaba la idea de una mayor integración financiera y mayor responsabilidad en Europa, ¿ya? Entonces, yo creo que paradoja es el calificativo mejor para esta situación, y hay que ver cómo se administra, cómo se maneja el futuro. Horst acaba de rezar la oración del equilibrio y de la estabilidad y de no dejarse llevar por los polos y de mantener esa estabilidad. A los no eufóricos, ¿de verdad no están eufóricos? ¿Y qué críticas harían a la izquierda alemana y los peligros de la derecha también? Me gustaría una mirada crítica de sus propias corrientes. A ver, es una estabilidad política, es cierto, pero es de corto plazo. Yo creo que es una estabilidad política comprada por los próximos 3-4 años, ¿no? Hasta las próximas elecciones. Pero sobre todo para el SPD, si no realmente se logra una reforma interna profunda, esta estabilidad política que están comprando ahora puede desaparecer en las próximas elecciones, ¿no? ¿Puede ser contraproducente? Hay un riesgo muy fuerte para el SPD de otra vez más perder de perfil frente a una izquierda, pero también frente a la sociedad. Creo que también hay una desconexión, de cierto modo, de los partidos grandes de la misma sociedad en muchos temas. Yo creo que Alemania está viviendo una transformación muy profunda, no solo en temas de migración, pero también en la economía, ¿no? La economía digital. Estamos en una época con muchas incertidumbres a nivel global, europeo e incluso en Alemania. Y tengo la impresión que los partidos grandes, por ser muy pragmáticos, por ser muy centristas, no han logrado realmente dar orientaciones ideológicas a su población. Y eso es un riesgo no menor, es un riesgo muy grande que veo, y es el dilema que va a seguir. La SPD tiene que hacer dos cosas a la vez. Tiene que gobernar y al mismo tiempo reformarse internamente, y no es poca cosa. ¿Puedo añadir algo? ¿Sí? Porque con eso regresamos. Volvemos a tu pregunta anterior sobre el desgaste de Merkel. Hay que recordar dos cosas, creo. Primero, el desgaste de la señora Merkel es algo que los comentadores políticos
han tematizado por prácticamente 8 años ahora. Y como se ve, la señora Merkel con su manera, con su estilo, muy conscientemente no eufórico, ¿no? Ella es una persona demostrativamente no eufórica. Es física. Sí, es una científica, una doctora en física. Y con eso conocimos una estabilidad política que muchos todavía quieren. No hay que subestimar. Y la otra cosa es, de su manera no eufórica, ella es muy comprometida a Europa también. De una manera que probablemente va a ver el modelo de Macron en Francia como un modelo, cómo se puede todavía en Europa gobernar del centro pro-europeo. Lo que los socialdemócratas no han hecho aún, en Francia tenemos el modelo, ¿no? Que una centro-izquierda se repone con un programa muy claro pro-europeo. Enseguida hablamos del puente con Macron y del impacto en la Unión Europea. Me faltó la autocrítica suya. Bueno, en cierta manera, como ya dije, digamos, la gran coalición, claro, siempre es también para ambos partidos que representamos, reflejan un sector muy grande de la población y obviamente, digamos, en la misma CDU, en los demócratas cristianos, tampoco todos han sido muy contentos con el curso de la cancillera y, digamos, siempre hay un diálogo muy fuerte dentro de los partidos y, es decir, tampoco creo que en este momento hay el peligro de la derecha. También eso es una manera, en eso soy un poco de desacuerdo con mi colega, digamos, que también es siendo en el gobierno no necesariamente tiene que mencionar que no hay renovación interna dentro de los partidos, que los demócratas cristianos también tienen ahora. Y creo que justamente la pelea contra la extrema derecha, digamos, también nos va a ayudar, que ya se vio en los debates con el partido AfD en el Parlamento, que eso también yo lo veo también como una oportunidad de profilarnos más como demócratas, como pluralistas, como demócratas dentro del Parlamento y demostrar que ese partido de la ultraderecha no tiene nada que ofrecer a largo plazo. Es un partido muy populista, muy de corto plazo, que no tiene una perspectiva de largo plazo. Y creo que eso también, capaz que soy muy optimista en ese sentido, pero creo que también podríamos aprovechar esto de dialogar dentro del Parlamento y de demostrar que de verdad es el pluralismo que significa para la República Federal. Ok, me voy a ir a la pausa, le voy a poner un poco de euforia, porque si ellos no son eufóricos, el embajador tampoco, y Horst tampoco, me voy a poner eufórica yo, para decirles que tenemos que mirar Europa con sus desafíos, con entusiasmo, con alegría, como dice su himno, pero también conscientes de los riesgos. Brexit, fractura española, elecciones en Italia, Trump, Putin, Turquía. Enseguida volvemos. Con gusto.